Buenas noches mis queridos hermanos y hermanas. Otra vez estamos preparándonos para entrar en comunicación con ustedes por el medio más eficaz, que es el medio de la palabra de Dios. Quisiéramos estar permanentemente llevándole algún mensaje y reiterarles, mis hermanos, que aunque no estamos juntos físicamente, sí lo estamos espiritualmente. Qué bueno que estamos logrando que las damas estén orando a las 5 de la tarde, los caballeros estamos a las 8, los jóvenes no sé a qué hora lo están haciendo, pero también están operando. Vamos a tener una lectura en esta hora para el mensaje que queremos llevar a ustedes en esta ocasión. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15 los primeros 4 versículos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias, Padre, porque en tu plan, en tu proyecto para salvarnos, viniste al mundo, te humanaste, te hiciste hombre y fuiste a la cruz a morir por nosotros. Gracias, Padre, porque resucitaste. Tu poder se impuso a la muerte y esa es la esperanza que nosotros también tenemos. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias, Padre. Condúcenos ahora y guíanos en lo que queremos comunicar. Siempre el propósito nuestro es que tú seas glorificado y que tu pueblo siempre sea edificado. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El tema que quiero tratar con ustedes esta noche es precisamente sobre la resurrección. Estamos en la Semana Santa y es un tema vibrante, la resurrección. Pero yo quiero tocar dos aspectos de la resurrección. Me quiero referir a las causas y las consecuencias de la resurrección. Usted dirá, causa y consecuencias. Pues sí, la resurrección tuvo una causa. Todavía hoy hay muchos que dudan de la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo resucitó de los muertos porque el poder de Dios venció la muerte. Entonces eso nos enseña que Cristo es Dios. Por lo tanto, esa es la causa de la resurrección. Que nosotros entendiéramos y creyéramos que Cristo es Dios. Pero eso también trajo consecuencias. Una de esas consecuencias ya fue expresada allí en lo que decíamos antes, cuando leíamos el versículo, de que Cristo resucitó para nuestra justificación. Es decir, que ya hay una consecuencia y hay múltiples consecuencias que podemos ver en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De manera que vamos a tocar dos aspectos. La causa es Cristo es Dios y la consecuencia es identificar la identificación de los resultados de la resurrección de Cristo. Primero que nada, Cristo es Dios. Si nos vamos a Juan 1:1, la palabra de Dios dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De hecho, en el mismo libro, Juan 1:3, dice que todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es el verbo que en el principio creó los cielos y la tierra, como dice Génesis 1:1. En ese mismo capítulo 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. De manera que la Biblia nos enfatiza que Jesucristo es Dios. En Juan 14:9 y 10, el Señor dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo una misma cosa somos. Cuando los discípulos le hicieron esa pregunta. Él es el yo soy. Cuando la noche que a Jesús lo tomaron, fueron a tomarlo preso, la noche de la traición de Judas, la Biblia dice en Juan 18:6 que cuando ellos vinieron a él y él pronunció las palabras yo soy, él dijo: ¿a quién buscáis? Y cuando le dijeron, él le dijo: yo soy. Y en ese momento, cuando él le dijo yo soy, dice la Biblia que cayeron al suelo. Todos cayeron porque el yo soy es Dios. Retrocedieron y cayeron a tierra. Estas son evidencias de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Hermanos, en 2 ocasiones los discípulos escucharon la voz del Padre cuando decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el bautismo del Señor Jesucristo en el Jordán, cuando Juan lo llevó a cabo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se presentó en forma de paloma, y cuando salió Jesús del agua, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando el Señor subió con Jacobo, Pedro y Juan al monte de la transfiguración, también allí se oyó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Expresiones de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. En el Antiguo Testamento el poder de Dios se dejó manifestar sobre la muerte. Vemos el caso cuando Elías resucitó el hijo de la viuda, ¿verdad?, de Sarepta. Y también vimos a Eliseo resucitando al hijo de la tsunamita. O sea, hay hechos patentes en la palabra de Dios del poder de Dios para resucitar. O sea que eso es evidencias claras en la palabra de Dios de que Él es Dios. Pero también vemos arrebatamientos. Sabemos lo que pasó con Enoc, que no vio muerte. También vemos lo que pasó con Elías, que no vio muerte. De manera que tenemos evidencia de que Cristo es Dios. Esa es la causa de la resurrección. Cristo es Dios. Ahora, ¿qué importancia tiene eso para nosotros, hermanos? Nosotros tenemos que llegar a una posición de que más que nosotros tener creencias, nosotros necesitamos tener convicciones, hermanos. Tenemos que estar convencidos de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Y creer que Cristo es Dios le da fuerza a nuestra fe, ¿verdad? Fuerza a nuestra fe. La causa de la resurrección: Cristo es Dios. Sabemos que Cristo es Dios, pero hay muchos que lo dudan, muchos que no lo creen. Los hechos de la Biblia muestran todo eso. Israel esperaba un Mesías, y ya en Isaías capítulo 7, verso 14 y 9:6 se habla de ese Mesías esperado. Se dijo cómo iba a nacer, se dijo cómo iba a morir, de manera que Cristo es Dios. Él es el Dios encarnado. En segundo lugar, hermanos, las consecuencias. Las consecuencias de la resurrección. Si yo fuera a destacar las consecuencias de la resurrección para nosotros, primero tenemos que ver que fuimos justificados en Cristo. Pero hay una lista grande aquí de consecuencias. Primero, ¿qué consecuencias tuvieron para el propio Señor Jesucristo? ¿Qué pasó después que Él resucita? Después que Él resucita, es declarado Hijo de Dios, claro, con poder, dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1:4.
fue declarado Hijo de Dios con poder. Pablo habla así, el Espíritu Santo de Dios habla así. ¿Y quién habla así? Habla así alguien que no creía en él. Habla así alguien que perseguía a la iglesia. Y ahora, cuando habla con Cristo de manera personal, y ahora sí conoce la obra que el propio Jesús Cristo había hecho en la vida de él, ahora él dice esto. Entonces es una consecuencia de esa resurrección, porque precisamente Jesús se encontró con Pablo después de haber resucitado, porque fue tiempo después que apareció, ¿verdad?, a Pablo, cuando Pablo perseguía a la iglesia yendo a Damasco. O sea que son varias cosas. Ha sido dado todo poder en los cielos y en la tierra. En Mateo 28, 18, el Señor dice, toda potestad, yo tengo toda potestad, ahora dice, en los cielos y en la tierra. Son consecuencias de su resurrección ahora, que estamos viendo la identificación de todas las cosas que le corresponden al Señor, que Él habla de ella, nos la deja a nosotros como testimonio de nuestra fe. Él es quien manifiesta eso. Él dice que toda potestad tiene en el cielo y en la tierra. Él está sentado ahora a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, coronado de honra y de gloria, dice la palabra de Dios. Así dice en Hechos 2, 32 al 34. Y así lo reconoce precisamente Pedro en su sermón el día de Pentecostés, quien habla de eso. Pedro hablando, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo. Lo que dice también el autor de Hebreos también se refiere a eso en el libro de los Hebreos, capítulo 2 y verso 9. Él está esperando el momento de su segunda venida para establecerse en su reino. Él viene otra vez. Entonces, consecuencia lógica, que viene por segunda vez para entablarse. Le estamos esperando. Ahora, otra consecuencia trascendente, la consecuencia de la resurrección de Cristo para los creyentes. Para los creyentes. La resurrección es la que hace posible nuestra salvación, hermano. Ya se lo decía, como dice la Biblia en Romanos 4:25. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él ahora interviene por nosotros en el cielo. Él es nuestro abogado, dice Primera de Juan 2:1. Él nos da plena salvación, dice Hebreos 7, 23 al 25. Él es nuestro sacerdote, sumo sacerdote. En Primera de Pedro 3:21 nos habla sobre esa resurrección, hablándonos de la esencia que tiene para nuestra conciencia de salvación. O sea que estamos seguros de ser salvos. El apóstol habla allí de que no somos perfectos, pero sí tenemos una buena conciencia hacia Dios y sabemos que Él es Dios. Él nos salvó. Finalmente, como consecuencia para los creyentes, podemos ver que Cristo es visualizado como el último Adán, quien crea una nueva humanidad en la que nosotros como creyentes formamos parte. De eso habla 1 Corintios capítulo 15 del 45 al 49. El primer Adán, un alma viviente. El segundo Adán es espíritu vivificante. El segundo Adán es del cielo. El primer Adán era de la tierra. Teníamos la imagen del terrenal, que aún persiste, pero en Cristo tenemos la imagen celestial. Todo eso es consecuencia de la resurrección de Cristo. Él es la primicia de los muertos y su resurrección, la firme garantía de que también los creyentes resucitaremos. Resucitaremos. Él es
la resurrección y la vida, le dijo a Marta en Juan 11, 25 y 26. Él resucitó de los muertos, Él venció la muerte, Él es Dios. Ese hecho de que Cristo es Dios y de que resucitó de los muertos está registrado en los 4 evangelios. ¿Por qué? Por la trascendencia que tiene. En los 4 evangelios aparece ese hecho. Es trascendente para la historia. En Mateo 28, 1 al 10, en Marcos 18, 1 al 8, en Lucas 24, 1 al 12, en Juan 20, 1 al 10, está registrado el hecho de la resurrección. Es un registro histórico y más que todo bíblico. Eso trajo consecuencias para el mundo. La gran comisión dejada por él a sus discípulos y a la iglesia en Mateo 28, 18 al 20, sigue siendo el motivo más trascendente para su iglesia. Su resurrección tiene una causa, probar que Él es Dios, y una consecuencia, todos los beneficios que deja para nosotros. La más grandiosa, nuestra esperanza de salvación. En consecuencia, eso revolucionó al mundo. La venida de Cristo y sobre todo su historia ha revolucionado al mundo. Su resurrección ha revolucionado el mundo. Él hoy está al lado del Padre en gloria. Hermano, para el que cree como nosotros, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu resurrección, que trae también a tu pueblo la salvación. Que Dios, hermano, bendiga a cada uno de nosotros, y en esta semana que el mundo celebra precisamente la Semana Santa, nosotros más que cualquier otro debemos recordar con regocijo ese hecho de la historia y de la Biblia, donde está garantizada nuestra esperanza gloriosa en el cielo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivamos en esperanza, vivamos en esperanza. Tengamos esa convicción de que Él es nuestro Dios. Él resucitó de los muertos, Él venció la muerte y nosotros también la venceremos. Que Dios le bendiga.